Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre un placer estar al pie del cañón, como siempre un placer estar con los mejores invitados, con los mejores panelistas. Y este personaje yo lo tenía ahí guardado hace rato. Yo dije, jue madre, tengo que volverlo a invitar porque han pasado muchas cosas últimamente. Y entonces, sobre todo este tema, este caso que le voy a plantear, no creo que haya alguien que sepa más como de criminalística como de asesinos en serie, que mi amigo Sebastián El Arracadas. Con las buenas noches, don Arracadas, ¿cómo me le va? Buenas noches, Cecito, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Espero que estén muy bien esta noche. Listo, bueno, primero que todo, venga, le averiguo un poco la vida antes de arrancar con el caso que le tengo. ¿Terminaste Feria del Libro? ¿Todo bien? ¿Cuál fue el último libro? Y obviamente el podcast de Serialmente al pelo. Sí, estamos justo en este momento ya en el cierre de Feria del Libro. Acabamos hace unos días tomando energías nuevamente porque la Feria del Libro desgasta un montón, aunque salió muy bien, como siempre la Feria del Libro es un gran espacio. Este año no saqué nuevo libro en la feria porque estoy terminando un libro que vamos a publicar con Random House en septiembre, justamente sobre asesinos en serie, donde va a haber 10 casos, algunos bien conocidos, algunos no tanto, pero todos impactantes y enmarcados en la sociedad. Y está dándole al podcast, dándole como siempre a Serialmente, que nuevamente está ocupando los primeros lugares, gracias a toda la gente que escucha las historias de los asesinos, y a Presunta Pola, que es nuestro nuevo podcast donde hablamos de crimen mientras tomamos cerveza. Eso se oye muy bizarro, pero es muy colombiano también, ¿no? Es un poco más distendido, ¿no? Sí, justamente quería jugar un poquito con eso porque la gente creía que yo por Serialmente era pues un tipo oscuro que vivía en una cueva y que solo pensaba en asesinos y no, pues yo soy un tipo normal y como un tipo normal me gusta hacer cosas normales como echar chisme mientras tomo cerveza, así que por eso creamos el concepto y va muy bien con algunos invitados y hemos podido explorar otras facetas de los invitados y otras mías también. Bueno, póngale cuidado. Voy a tratar de omitir los nombres, de hecho, porque voy a ser sincero, no me los sé. Y creo que la prensa argentina también los está omitiendo un poco hasta un punto. Igual yo creo que la gente a esta altura ya se ha enterado o se va a enterar. De hecho, esto le va a servir mucho como un caso, pues porque es un asesino nuevo. No puedo decir asesino en serie porque es su primer asesinato. O bueno, eso lo vamos a debatir ahora. Y en base en eso o con base en eso, pues vamos a hablar hoy, porque me gustaría que habláramos de las mujeres como asesinas. Porque sí hay muchas. O sea, como que nos quedamos en que siempre va a ser pues Garavito y demás. Y pues sí, sí hay muchos, pero mujeres asesinas hay. Entonces, lo primero es su opinión sobre este caso. Y usted se enterará, querido Arracadas. A ver. Imagínese que una mujer común y corriente tenía 3 hijos, su esposo, como que lo curioso y lo que se ha venido moviendo en redes es que el hombre era un poco más activo que ella. O sea, ambos ponían cosas en redes, pero el hombre era como muy sumiso. Como mi esposa es lo máximo, como que linda, como que yo soy un bobo y ella es lo mejor. O sea, como si estuviera como pidiendo perdón. No, esto es una especulación porque pues las autoridades en Argentina están hasta ahora desarrollando un caso de este año 2025. Y entonces lo que pasó es que mientras él ponía esas cosas, como si fuera el tipo como sumiso de la relación, ella se mostraba como un poco aburrida, como diciendo mi vida, yo aguanto mucho porque soy de tal barrio, si no fuera de tal barrio, yo no aguantaría la vida que llevo, yo he sostenido a mis hijos, no dice que sola prácticamente, pero sí echa como la puya. ¿Y en dónde está la vuelta de tuerca o en qué terminó esto? La mujer, muy bonita por cierto, y que pues era una prestante ejecutiva, el otro señor también, la señora acabó con el nido de la perra dentro de la casa de ella, o sea, muy a lo difeo. Apuñalamiento de todos los hijos, no una ni dos, sino como 10 veces. Un niño parece que iba escapando los hijos de ella, ¿no? Escapando por el hall o sea, como que lo apuñala de frente, el niño intenta escapar y lo apuñala más veces por la espalda. El niño que intentó, a uno lo mata en la cama y él intentó, me imagino, defenderse. Entonces como que le asesta el golpe final en el piso
y al otro sí lo cogió más dormido, o sea, el otro no, como que no reaccionó tanto el esposo, pero es una vaina que uno dice, wow, o sea, miércoles. O sea, de la persona que uno no esperaba, solo están esos datos que te cuento de lo que dice la policía o de esas cosas que están en redes sociales. Incluso hay una vaina medio macabra y es que hace un año ya había subido en redes sociales que está en una maratón de libros de terror de mujeres asesinas y sale la portada del libro y dice como, uy, esta mujer cómo se porta de mal. Y la supuesta nota de suicidio, porque obviamente después de que ella mata a todo el mundo, se suicida y se suicida no a balas, sino también se corta, o sea, se mata, se apuñala. O sea, es una locura de caso. Yo nunca había visto algo semejante. Entonces, están en todo, o sea, para Argentina en este momento esto está en investigación, se demorará, cuáles serán los móviles, cuál venganza, lo que sea, pero y la nota al final como de pseudo suicidio, confesión, es una vaina rara porque es como inconexa, como que ella empieza a hablar de una cosa y termina en otra, como que, como si no fuera consciente que se está despidiendo, que acaba de matar a toda su familia, pero como que ya vengo, o sea, como así que ya vengo. O sea, si usted, o sea, si se va a suicidar después de lo que acaba de hacer, pues te vas a morir. Eh, es una vaina muy, muy, muy bizarra, la verdad. Yo leí este caso, me impactó. Entonces, pues le pregunto al experto qué es usted. Eh, con eso poquito que tenemos, ¿será que en esos videos, tanto de ella como de él, sí podíamos prever una conducta asesina? Y la segunda pregunta, o sea, las mujeres también matan y harto, querido Sebastián, ¿qué me tiene que decir? Sí, lo primero es que mientras escuchaba el caso me acordé mucho del caso Barreda, que también ocurrió en Argentina. A Barreda era un tipo, sí era, recientemente pues bueno, murió. Barreda era un tipo que mató a su familia, a sus hijas y a su esposa con una escopeta y a su suegra. Y fue un tipo cuyo caso, digamos, despertó mucho estupor en Argentina porque el tipo realmente pues mata a toda su familia, a todas las mujeres que lo rodeaban y la gente lo exaltó como un santo, como el tipo que aguantó y aguantó el hecho de vivir entre mujeres y que las mujeres no lo dejaban en paz y lo molestaban. Entonces se volvió San Barreda y hacían muchos chistes misóginos al respecto, como de que era lo que había que hacer a veces. Y ahora me parece curioso que se subvierten los papeles, ¿no? Como el tema de la mujer, ahora es la mujer la que acaba con la familia. Lo que más me llama la atención del caso es la forma en que los matan, ¿no? O sea, con cuchillo es, mejor dicho, es casi que lo más directo, la forma más directa en que uno puede matar a alguien y sentir que está matando a alguien. Es muy personal y por lo menos a nivel histórico no es común que las mujeres maten a cuchillo. Por lo general usan otros medios más impersonales, más distantes, porque el tema del cuchillo implica muchas cosas, necesita una superioridad física, necesita una frialdad, necesita en medio del fragor del asesinato, necesita una frialdad muy fuerte. Y respecto a lo primero que me preguntas de la familia como de tal en las redes, del hombre, de la mujer, yo creo que es difícil, digamos, ir a identificar patrones de violencia a través de lo que me cuentas. Se pueden identificar, sí, patrones de comportamiento dentro de la familia, como lo que decías al principio, que de pronto el tipo era el sumiso, que el tipo era el que estaba allí como de alguna forma pidiendo perdón o de alguna forma como excusándose y ella digamos que mostraba cansancio. Eso evidentemente sí puede mostrar algunos temas relacionados a cómo se llevaba la relación, a cuáles eran los roles, a cómo se sentía ella respecto a su familia, pero de ahí a irse a que de pronto prever alguna acción violenta como la que me acabas de contar, además tan alucinante, tan horrorizante, no, de ninguna manera. O sea, tendríamos que hablar pues de que hubieran sido publicaciones de amenazas, publicaciones de cosas, digamos, más fuertes, más directas, como cuando en la escuela de Estados Unidos hay un tiroteo y la publicación del pelado es realmente el pelado con las armas o algo por el estilo, como algo mucho más directo. Y respecto a que las mujeres también son asesinas, claro, claro. Digamos que estadísticamente, por lo menos hablando de asesinos en serie, estamos hablando de que más del 90-95% son hombres, pero eso tiene muchas connotaciones. Una de ellas tiene que ver, por supuesto, con la superioridad física. Para los hombres es más fácil dominar
a sus víctimas, pues, se prestan más para ello, también porque estamos, digamos, también en un marco a veces de que los hombres, las mujeres están en una situación más vulnerable, por ende es más fácil que sean víctimas, pero eso no quiere decir necesariamente que no haya mujeres asesinas. Hay miles, miles de casos y como uno los quiera encontrar, hay casos como el que me acabas de decir, aunque bueno, este caso estrictamente no es una asesina en serie, es una asesina en masa, ni siquiera alcanza a ser itinerante porque fue como una masacre, una mini masacre en la casa. Pero digamos sí hay muchos casos de asesinas seriales, ¿no? De Aileen Wuornos, Tamara Samsonova, la Mataviejitas en México, en el mismo Argentina está una muy famosa que se llama Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat, que además se volvió una estrella de televisión, salía en el programa de televisión de, de Mirla Garland, tomando té, tomando café. Es como acá salir con J. o algo por el estilo. Eso, mira, sí señor, eso, gracias, sí señor, perdón por el mal nombre, pero eso, ella, en el programa ella salió un par de veces, a pesar de que envenenaba gente en las bebidas, esta amiga salía con ella tomando café con ellas. Entonces sí, claro, no, asesinas hay por doquier y hay historias muy, muy locas y muy interesantes, así como esta que me cuentas. Igual para la gente que ya está súper curiosa sobre el tema y también Sebastián seguramente lo utilizará para sus podcasts y más, se llama El caso de Villa Crespo. Hijos de 15, 12 años, el señor pues como les digo, Calvito y a la señora, que no sabemos si así se llama, a lo mejor si es o no es el nombre, se llama Laura Leguizamón. O sea, me quedé en una vaina muy importante dentro de los fanáticos de CSI, de eso que usted dice la mujer cuando decide asesinar hubiera sido más fácil, evidentemente aquí, porque yo imagino una escena en que los tres son tres hombres. O sea, los tres hombres, por más de que sean niños, pero pues son tres hombres, en algún punto la pueden dominar si estuvieran despiertos a la vez. Se nota que los coge dormidos. Pero eso que vos decís de cuchillo, o sea, esta mujer entonces sí tiene que tener una adrenalina y una conciencia muy fuerte de estar decidida a matar porque en superioridad numérica y en fuerza iba a perder. Eso ya quedó sonando, ¿no? Yo creo o sea, es que además tocaría ver ya la minucia del caso de cómo están los cuerpos esparcidos, de qué tanta disputa hubo entre entre las víctimas y la victimaria, pero pareciera que es como un estado de locura, ¿no? Como que es un ataque y arranca, porque es que para matar con frialdad, pues se tiene que percibir un orden también, se tiene que percibir una serie de elementos que denoten que ella planeó lo que planeó. Lo que dices me parece súper fundamental y es que son tres hombres en la casa que perfectamente pueden contenerla, dominarla, por más de que tenga un cuchillo. Entonces, esta mujer tuvo que haber estado o en un estado de alteración mental muy fuerte o por el contrario, tuvo que haber planeado esto para cogerlos dormidos, tocaría ver qué encuentran los cuerpos, si encuentran de pronto algún tipo de somnífero o algo por el estilo. Eso. Y no es común, no es común que una mujer mate a cuchillo, no es nada común, nada común. Y en una familia además, y bueno, y además estadísticamente las mujeres suelen matar con veneno, como Milena Coaglini, que es la viuda negra que mató a tres de sus esposos, a todos envenenándolos, como las ángeles de la muerte de tantas enfermeras que hay por montones, más que hombres incluso, enfermeras que envenenaban a sus pacientes. Eso es un caso muy común y en Rusia hubo un par de casos, en Estados Unidos también ha habido muchos casos de enfermeras que matan a sus víctimas envenenándolas a través de las inyecciones que supuestamente las salvan. El caso de Gilla Murano, de la envenenadora de Montserrat, es más común, es mucho más común que las mujeres usen veneno como método para acabar con la vida de sus víctimas. Ok. Y centrándonos en esto, en armas, y bueno, también se me viene yo sé que es una vaina como de superhéroes, pero se me viene a la cabeza pues la viuda negra, o sea, es Scarlett Johansson. Pues lo digo porque, bueno, ahí como dice uno si es asesina, porque puede haber alguien que no es asesino, que sea una mujer que haya trabajado en la KGB o en la CIA o algo así,
pues es y no es asesino, pues es una persona que está trabajando para un regimiento de estos y que a lo mejor a su haber tenga 50 casos y no lo sepamos. Bueno, no tengo ni idea. ¿Habrá un caso así? Tipo Scarlett Johansson, no creo. No, tipo, así tipo Scarlett Johansson no hay un caso como que sea representativo. eh, no dentro del espectro, digamos, de los asesinos en serie. Seguramente debe haber alguna gente o algo por el estilo. Esas cosas se mantienen en reserva. Pero sí, seguramente hay algo así. Pero si nos devolvemos al tema de las asesinas, se me viene a la cabeza de pronto el caso de Aileen Wuornos, que es muy representativo, que mató a 6 personas, a todos hombres, y los mató a bala. Digamos que utilizaba las armas, sí, que utilizaba armas y que, digamos, los cogía a mansalva con un revólver, que era una mujer ruda, que era una mujer fuerte físicamente, una mujer dominante que tenía su pareja y que tuvo otra mujer, era su pareja, y que tenía todo un tema de dominio sobre su pareja. Su pareja tuvo que ver en su captura, en la declaración, en el testimonio, en los interrogatorios. Pero sí era una mujer mucho más ruda, mucho más fuerte físicamente, mucho más imponente, que incluso se vuelve famosa ya estando en la prisión por la forma histriónica en la que se manifiesta, en la que ella habla abiertamente de los crímenes, en la que los niega al principio, alega defensa personal, dice que iban a abusar de ella, aunque luego se demuestra que no. Entonces es un caso, digamos, que podríamos citar allí, porque ya, digamos, lo que me dices son casos, pues, ya que no estarían esquematizados dentro del ejercicio de una asesina como tal, sino ya de pronto que tiene un oficio y que como tal se mantiene en la reserva. Exactamente. No era la caja de Pandora los 40, hoy con Eliana Arracás, el del de podcast de Serialmente, con base en este caso de Argentina, que vuelvo y les digo para los que quieran investigar, igual ahí en el numeral les voy a dejar cositas. El caso de Villa Crespo en Argentina es un caso reciente y con eso quiero desprenderme de ahí para hablar de muchas mujeres asesinas porque sí las hay, o sea, sí las hay. Acaba de dar un dato estadístico, Sebas, diciendo 90%, pero pues ese 10 igual es representativo. Ahora, tiremos más para atrás, mucho más para atrás. ¿Qué vendría a ser? Y no sé si eso existió o no existió. ¿Qué vendría a ser Elizabeth Bathory? Uy, bueno, si Elizabeth Bathory digamos, fue real, obviamente fue real, pero si su caso es real, Elizabeth Bathory era sin duda una asesina en serie. Digamos que no estaba tipificado en el espectro del asesino en serie porque no existía el concepto en esa época. Para los que no conocen la historia de Elizabeth Bathory era una condesa, una duquesa, que luego se descubre que era una vampira, que era una mujer que gustaba de consumir la sangre de niños, especialmente de niñas, y se bañaba en la sangre de ellas en tinas, porque supuestamente esto le mantenía su juventud, que consumía la sangre y que ella disfrutaba, digamos, de quitarle la vida a estas víctimas, sacarles, de desangrarlas con ayuda de sus súbditos, y deshacerse de sus cuerpos. Si esto llega a ser real, evidentemente estamos hablando de una asesina en serie, aunque no se conociera en ese momento el concepto como tal. Pero hay muchos factores, ¿no? Hay factores, por ejemplo, de época. Estamos hablando, si mi memoria no me falla, estamos hablando del siglo XVI, más o menos, siglo XVII, siglo XVI. Y estamos hablando de una mujer que, digamos, está en una época en la que no existen los derechos humanos, en la que no, digamos, estamos entendidos como por unas castas, estamos entendidos por unas clases sociales en las que la vida no tiene el mismo valor que tiene hoy en día, unas dinámicas de dominio, de posfeudalismo, digamos, que permiten que haya una serie de controles sobre el destino de las personas, y donde la brutalidad estaba servida a la orden del día, ¿no? O por lo menos eso es lo que nos han enseñado sobre esta época histórica. Luego hay una serie de intrigas alrededor del caso de Bathory, porque se habla también mucho de que de pronto era un complot, para quitarle a ella, digamos, lo que era su herencia, lo que era su reino, por así decirlo, su castillo, su poder, sus tierras, y que todo esto es una invención que hay alrededor de ella para poderla juzgar y para poderla despojar de todas sus riquezas. No sabemos eso, al día de hoy eso no se sabe, no se puede comprobar. Al día de hoy la leyenda de Elizabeth Bathory es, sin lugar a dudas, dada por realidad.
Y es una leyenda que además nos permite construir unos imaginarios, ¿no? Unos imaginarios alrededor de la figura de los vampiros, de la figura de consumir al otro. Pero sin lugar a dudas estaríamos hablando de una asesina en serie de antaño, como esos inicios de ese concepto, muy en la época ligada también, por ejemplo, me acuerdo del caso de Gilles de Rais, que es famoso por todo el tema de Juana de Arco. De también se comprobó que supuestamente mató a más de 600 niños, pero también luego la historia nos cuenta muchas cosas. Por supuesto, se viene a la cabeza el caso de Vlad Tepes, de también ese origen de Drácula, de este líder valaco que pelea contra los musulmanes, que contiene, digamos, a los musulmanes de Mehmed II y que hace que no puedan invadir del todo Rumania. Y hoy en día en Rumania, en muchos lugares de allá, especialmente Transilvania, por supuesto, y Hungría, Rumania, pues él es considerado un héroe, pero también se sabe que disfrutaba empalar a sus víctimas, que le gustaba tomar la sangre de las víctimas empaladas, y es luego la base para la creación de Drácula, como Bathory es la base para la creación de esas vampiresas también. Ok. Nuestro hermoso país, usted me dirá sí, 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 no. Yo la verdad, pues como nuestro referente siempre ha sido Garavito, entonces uno dice, imagínese, o sea, ciento y pico, 200, el otro monstruo de los Andes. Entonces, yo lo máximo que sé de mujeres era una señora que era supuestamente bruja, que se llama María Concepción Ladino. Hasta ahí es lo único que me da, yo no, pues no conozco más. O debe haber más, pero exacto, en esa escala de mató tres, cuatro, esto creo que alcanzó a matar como una docena. Creo. Son recuerdos vagos, pero sí me acuerdo del caso porque eso salió una vez en Discovery, en estos programas como de asesinos. Y recuerdo que fue más que, yo no diría que por accidente, sino como era una bruja, entonces a medida que iban pasando las cosas y se iban saliendo o no le iban pagando lo que ella quería, iba cobrando más víctimas. Entonces es algo así como un plan que ella no pretendía matar toda esa cantidad de gente, pero a la medida que se le iba saliendo la cuestión de las manos, pues terminó matando y matando y matando. Esto es un caso de los 90. Es lo único que yo pues sé. Entonces no sé si usted en este país, Colombia, sepa de ese o de otro caso, querido Sebas. Sí, serían casos de como tal asesinas en serie en Colombia son muy pocos, son muy pocos. El más representativo sin duda es el que mencionas, el de María Concepción Ladino, que un saludo si nos está escuchando, porque por ahí debe seguir. Y sí, yo ya sé que ella salió, no, ella no ha muerto y ella salió de la cárcel ya hace tiempito. Ok. Ya ella está, ya no sé si tendrá su tobillera, no creo que no, creo que ya está totalmente libre, así que perdone la mención, que si nos está escuchando que la No, queremos mucho, que la respetamos. Pero lo que sé de ese caso sí es en efecto, ni siquiera es un caso donde se compruebe, digamos, el número de víctimas neto, que puede ser más de las por las que fue juzgada, que pueden ser menos, dirá ella, y que tiene que ver que es circunstancial, ¿no? Que es circunstancial con su oficio, que no responde necesariamente a una necesidad de matar, ¿no? A un impulso, a una saciedad de una fantasía o algo por el estilo, sino más bien responde como a un tema circunstancial, a un tema relacionado a que ella pues trabajaba en un mundo raro, y un mundo en el que la muerte y la violencia son algo común. Se me viene a la mente otro caso que aunque no es asesina, hace parte de nuestro argot nacional y que es muy famoso, no es asesina serial, perdón, y que no es muy famoso aunque no se recuerdan los nombres. De hecho no me acuerdo el nombre, y es el de esta mujer que hace empanadas, ¿no? Con la carne del marido. sí. Ese caso es súper representativo, además porque me acuerdo que María Alejandra Borrero hizo un capítulo en Mujeres Asesinas de este caso, y que es real, es un caso que está tipificado y que es real, que esta mujer mata a su esposo y lo pica y hace carne, hace empanadas de carne y sale a venderlas a la calle. Entonces, claro, es un caso que ya se vuelve parte de nuestra idiosincrasia sin lugar a dudas. Pero no hay un caso así más representativo de mujeres. Claro, por supuesto, casos de mujeres que matan ahí por montones y los podemos encontrar y matan por distintos
pero no seriales, no seriales, no es algo que esté común, no hay un caso, por ejemplo, de una asesina en serie que haya salido y haya hablado y haya contado. En Colombia no se ha visto, o por lo menos no hace parte de nuestro panorama nacional general. ¿Cuál puede ser entonces en el mundo el récord? ¿De pronto algo en España, en Rusia? ¿Cuál podrá ser la Hay una, sí, hay una rusa, que se me escapa el nombre, pero es una enfermera que Ok. tiene, ¿Y también con veneno? sí, con veneno, con veneno. Las enfermeras, por lo general, lo que hacen es que en la inyección, entonces, ay, toma tu inyección no sé, de diclofenaco y te pone veneno. O incluso te mata con el mismo medicamento en otras dosis. Entonces te pone más morfina y hasta que te mate o algo por el estilo. Es uno de los casos más numerosos. Estamos hablando como de 60, 70, perdón, 30, 40 víctimas. Pero como son casos de enfermeras, esos casos digamos que tienen una particularidad y no suelen compararse con otros casos. En Rusia también hay un caso muy famoso que es el de Tamara Samsanova, que es apodada la abuelita caníbal. Y es una mujer que mató a varias, alquilaba la casa de ella misma, alquilaba la habitación y mató a varias de sus inquilinas y se demostró que se las comía y que hacía distintas preparaciones rusas con su carne y que cuando la capturaron encontraron que era absoluta y completamente fanática de Andrei Chikatilo. También está Dorotea Puente, es un caso muy famoso en Estados Unidos. También mataba a sus inquilinos, tenía varios de ellos y los encontraron enterrados en el patio de la casa que por supuesto demolieron después. Y también hay muchos casos de mujeres que son aliadas, que son, digamos, cómplices en asesinatos, como McMurdo. Eso le iba a decir, ¿cuál ibas a hablar? ¿El Canadá? El canal de Carla Homolka y Paul Bernardo. También que si Carla Homolka nos está escuchando, que la queremos mucho, que no nos haga nada, porque está viva, libre, casada, con nueva familia, con hijos, con otro nombre, por supuesto. Y ella salió rápido porque ella pues quedó como en un rol de cómplice y de coaccionada y que su esposo la obligaba a hacer muchas cosas y son responsables de la muerte de varias mujeres. Actuaban juntos, raptaban a las mujeres juntos, abusaban de ellas juntos y aunque al final el que perpetraba el homicidio con sus manos era Paul, ella lo asistía y estaba ahí presente. O el caso de los monstruos de Catepec, Patricia Hernández y Juan Carlos, joder, se me olvida el nombre de Juan Carlos, pero ellos dos también pareja, ambos trabajaban juntos para matar a sus víctimas, para consumir su carne. Ella era la que cocinaba la carne, ella era la que cocinaba el pozole, donde que le vendían a la gente con la carne humana. Aunque él era el que abusaba de ellas y él era el que les quitaba la vida, ella salía con sus hijos y esperaba mientras él les quitaba la vida y ella entraba y era la que hacía todo el proceso para quitarles la carne a las víctimas y prepararla. Entonces hay casos, no, muchos, muchos. Otra pareja que se me viene a la mente es la familia West. La familia West, es un caso súper duro de Gran Bretaña, durísimo, durísimo, en el que también muchas mujeres víctimas, y era una pareja que acababa, que digamos abusaba de ellas, que las volvía nada, que muchas veces abusó de sus propios hijos, que los mantenía en una vida terrible. Y eran los dos, no era solo el hombre, sino la mujer era total y absoluta protagonista de cada uno de los casos. O el caso también, que aunque no es asesina, su marido sí lo era, el caso de David Ray Parker, el monstruo, el asesino de la caja de juguetes, que este tipo lo que hacía era que raptaba mujeres, las mantenía cautivas durante más de 3 meses para abusar de ellas. Y la esposa también lo hacía. La esposa cuando a veces incluso él estaba trabajando y la esposa entraba a abusar de ellas, a obligarlas a hacer muchas cosas, y eran totalmente cómplices y el tipo lo que hacía era que les borraba la mente con la memoria con una serie de drogas, pero cuando veía que no podía borrarles la memoria, las mataba y las mataba con total beneplácito y asistencia de su esposa, que terminó en la cárcel junto con él. Sí, es que eso cuando mencionaste lo de Canadá, porque ese caso lo tenía presente, y iba a decir precisamente eso, de hay duplas en los que obviamente ahí las autoridades mirarán qué tan
ayudó? O sea, ¿qué tan la otra persona es asesina o simplemente es la enamorada y lo asistía, pero no era tan asesina como el asesino principal? Porque obviamente debe haber un montón. Yo, por ejemplo, aunque eso es más de, no es tanto de asesinos en serie, pero sí es más como de criminalística, pues siempre se me viene a la mente Bonnie and Clyde porque los dos eran igual de asesinos o digamos que los dos pues cometían crímenes juntos, pero ahí hay una responsabilidad de los dos al tiempo, porque lo otro es, no, me guardo el arma o no sé qué, y pues digamos que uno dice, bueno, esa otra señora saldrá viva porque no, perdón, saldrá libre porque de pronto no participó mucho en los casos, y así deben haber montones, ¿no? Sí, 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 digamos que hay muchos casos, digamos que va variando y cambiando el grado de responsabilidad de la mujer en el caso, lo cual no las excusa, por supuesto, y además muchas veces lo que pasa, y eso ya es un tema, digamos, muy de Estados Unidos, muy de acuerdos de las autoridades, es que en aras de cerrar los casos de una forma más redonda, en aras de, digamos, no dejar ningún vacío legal y en aras, digamos, de brindarle más reparación a las víctimas, muchas veces lo que hacen es que cuando hay estos casos de parejas, arreglan con la mujer para echarle toda la culpa al hombre. Entonces la mujer acepta testificar en contra de su pareja y ese aceptar testificar, por supuesto, la pone en un rol en el que muchas veces se libra de su responsabilidad. El caso de Carla Homolka es emblemático para esto, porque era una mujer que evidentemente convivía con él, que estaban casados, que tenían lunas de miel, que trabajaban, que mataban juntos, pero ella en su testimonio pues básicamente dice que ella era forzada a hacer esto y eso contribuye a cerrar la historia y ese testimonio contribuye a brindar una prueba más en contra del asesino principal y eso lo que hace es que permite que haya, digamos, más herramientas legales para darle un buen cierre al caso y una condena mucho más fuerte, pero a cambio, por supuesto, de una libertad, ¿no? O sea, Carla sale y hay videos de ella donde la prensa la busca para entrevistarla y ella, por supuesto, con cero ganas de dar entrevistas porque pues ella busca el anonimato, ¿no? Obviamente ahorita tiene otro nombre, tiene hijos, por supuesto no da la cara en ningún lado y Paul Bernardo sigue en prisión. Recientemente lo trasladaron de una prisión a otra en la provincia de Quebec, si no estoy mal, y el tipo sigue en prisión, sigue tras las rejas, quién sabe si alcanzará a salir, pero ella en cambio sí está totalmente libre y tranquila. Ok, yo mencioné ahorita Bonnie and Clyde que la gente muchas pensará que es solamente porque se han hecho 300.000 películas, pero esa gente sí existió. Y sí, robaban bancos y, bueno, casas y cosas. Eran una parejilla que con esas ametralladoras de puro cine de los 50 pero existieron. Pues, queridos, queridos Sebas, tremendo, como siempre con usted me quedan muchas cosas por hablar. Lo que es chévere de este programa, porque lo puedo invitar cuantas veces queramos, porque tiene mucha información. Y ahí le dejamos el caso de Villa Crespo para que le eche muela y después en una próxima oportunidad pues lo seguimos hablando más. Entonces, Sebas, muchas gracias por participar y déjanos entonces las redes sociales, el libro, todo lo que quieras para la gente de la Caja de Pandora. Claro que sí, Chancito. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Siempre, siempre es un absoluto placer estar acá a hablar de estos temas tan chéveres y tan interesantes. Y pues nada, para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Camelo. Me encuentran en redes sociales como @elarracadas o me pueden encontrar como Sebastián Camelo. Si ponen el buscador, les voy a salir. Tengo dos podcasts, Serialmente y Presunta Pola. Los dos los pueden escuchar en Spotify. Son muy populares, así que también puedes buscarlos así, serialmente, para que se lleven en cada capítulo la biografía de un asesino en serie, podcast en video, y Presunta Pola para que en cada capítulo conozcan varias anécdotas sobre crimen de gente famosa o no tan famosa, porque todos tenemos algún tipo de relación con el crimen. También soy escritor, me pueden escribir en redes sociales o pueden ir a cualquier librería. Tengo 4 libros publicados: Descenso, Carne, Letargo y Fuego. Todos tienen que ver con crimen, son novelas y libros de relatos. Y próximamente, para que el que esté escuchando esto más adelante, estaremos lanzando otro libro que se va a llamar Serialmente y que es con Random House, así que va a estar disponible en todo el país. El gran Arracadas. Y cuando vaya a su podcast de Pola, les contaré aquí en la Caja de Pandora cómo me fue. Ojalá nos podamos ver una canasta ahí con la gente de Spotify. Señoras y señores, todo lo que quieran dejar, recuérdelo en el numeral La Caja de Pandora, los 40.